Vamos a ampliarle sobre lo que le comentábamos al inicio. La noche de los cristales rotos, a algunos les sonará, a algunos no, pero para eso precisamente vamos a ampliarles. Lo que tenés que saber. Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. La noche de los cristales rotos tuvo lugar entre la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938 en la Alemania nazi, Austria y los sudestes de Checoslovaquia. Hace referencia a vidrios rotos o cristales de ventanas de sinagogas, casas y negocios de judíos destruidos durante la violencia que fue instigada principalmente por los miembros del partido nazi. Para ampliar sobre este tema nos acompaña Brian Acuña, analista internacional. Buenos días y bienvenido, Brian. Buenos días, Rita. Buenos días, Luis. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué significa la noche de los cristales rotos? Incluso había otro término que yo no leí porque no sé cómo pronunciar bien, pero bueno, usted nos ampliará. Sí, cuando hablamos de Kristallnacht, que es como se le llama tradicionalmente a este acto, digamos, de vandalismo contra propiedades judías en 1938, en realidad esto podríamos verlo como el arranque de un proceso todavía mucho más fuerte que va a terminar culminando con el asesinato de 6 millones de judíos, ¿verdad? Se utiliza generalmente esta palabra de Kristallnacht, ¿verdad? Como bien lo mencionabas, hablando de los vidrios rotos de los negocios, casas y sinagogas, pero tradicionalmente también se le conoce como el pogromo o como el levantamiento popular contra judíos en Alemania, ¿verdad? Como bien te mencionaba, en ese momento se va a utilizar como excusa el ataque que Herschel Greenspan, que era un ciudadano judío en Francia, emprende contra Ernst von Rath, que era un diplomático de la Alemania nazi, el cual al final de cuentas va a terminar muriendo. Y lo que se va a hacer es llevar a ejecución ya un plan que venía pues proyectándose con mucho más tiempo anteriormente, que es, digamos, atacar ya directamente a los judíos. Recordemos que las primeras normas que hace la Alemania nazi en algún momento va restándole derechos al pueblo judío, ¿verdad? A través de las leyes de Nuremberg, y posteriormente lo que va a hacer es ir evolucionando hasta llevarlo no solo a un proceso de deshumanización, sino un proceso de exterminio que ya fue como la culminación de esta cadena de eventos que van a ocurrir desde 1933 con la llegada del nazismo en adelante, pero que ya venía gestándose en una Europa que cada vez se veía con más odio antijudío, ¿verdad? Lo que llamamos tradicionalmente como antisemitismo, que algunos confunden porque se utiliza con la población judía, aunque digamos de origen no son los únicos pueblos semíticos. Sí hay que entender que cuando el término aparece se refería directamente a los judíos porque era la población del lenguaje semítico más importante que había en Europa en aquel momento. Es importante lo que nos detalla aquí, Brian, porque normalmente tendemos a iniciar la historia de la que fue esa historia de los nazis y con los judíos y con otro tipo de poblaciones desde este hecho. Sin embargo, viene desde mucho más atrás. El día de ayer pudimos estar presentes en una actividad del Centro Sionista sobre esta conmemoración del Kristallnacht en el marco de un foro ya mucho mayor que se está realizando en nuestro país precisamente en contra del antisemitismo. Brian, ¿cómo era la vida antes de este día? Ya habían algunas represiones. ¿Cómo vivía un judío, por ejemplo, en Alemania, en estos lugares donde terminan sucediendo estos hechos que ya se podían ver algunos destellos de lo que estaba por venir? Sí, con la llegada del nazismo se llega a consolidar un discurso que Hitler en algún momento y algunos otros líderes alemanes venían mencionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Recordemos que Alemania venía de un proceso en el cual habían perdido la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán,
se les quiso castigar de alguna manera, no solo a los alemanes, desde un punto de vista, digamos, por haber perdido la guerra, sino que incluso pierden territorios, se les castiga económicamente, ¿verdad? Incluso hay un embargo en el tema armamentístico en algún momento, y ellos empiezan a buscar al interior y terminan pues también decidiéndose en atacar a alguna minoría que se convierte en el chivo expiatorio, ¿verdad? Este tema de los chivos expiatorios a lo largo de las historias de toda la humanidad pues han ocurrido constantemente, y digamos que el chivo expiatorio, la minoría más grande que había en Alemania en aquel momento, era la población judía. Un dato curioso es que los judíos incluso en Alemania lucharon durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, a favor de Alemania, buenos ciudadanos alemanes que eran del Imperio Alemán, e incluso pues buscaban, digamos, fortalecer su imagen en una época en la cual se daba una consolidación de las identidades nacionales en los diferentes estados, pero desgraciadamente en Europa en general algunos no concebían que ser judío y ser alemán o ser francés fuese completamente, digamos, complementario, ¿verdad? O sea, que pudiesen existir esas dos identidades nacionales que convivan, y para muchos de ellos existía un tema de una doble lealtad, ¿verdad? Era una de las tantas acusaciones que se hacían contra el pueblo judío. Yo siempre, digamos, a la hora que hablo de este tema, siempre menciono un detalle que a mí me ha parecido muy curioso, y es que Francia inclusive era un país mucho más antisemita en algunas condiciones con respecto, digamos, a la población judía, porque se les atacaba, digamos, con esta idea de la doble lealtad, pero debido al contexto y al tipo de liderazgo que llega a Alemania en algún momento, son los alemanes los que terminan impulsando el holocausto, ¿verdad? O impulsan todas estas leyes que llevan finalmente al exterminio de 6 millones de judíos. Es un tema bastante particular, pero Europa en general se había transformado en un lugar bastante peligroso para la población judía en general. Esto llevó inclusive a que ya pues algunos centenares de judíos se hubiesen decidido salir de Europa y migrar, ¿verdad? Incluyendo Costa Rica, donde habíamos recibido una importante migración, no tan grande como la que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya estábamos recibiendo un importante porcentaje de judíos de origen europeo, principalmente polacos. Uh-huh. Esto podríamos entenderlo o ponerlo un poco en esta época como lo que desencadenó o fue un punto de partida, dice, de no retorno a la persecución de los judíos en la Alemania nazi, que fue donde se empieza incluso a extremar o a hacer más radical toda esta persecución, la exclusión, la deportación y bueno, finalmente el horror del holocausto, el exterminio. Yo creo que sí, digamos, hay una progresividad, pero que va a empezar desde lo más básico, que es el tema de la imagen, ¿verdad? Y bueno, ustedes que son de medios lo deben de tener más claro que nadie, de que la forma en la cual se presenta a través de la prensa o a través de la propaganda la imagen con respecto a alguna figura o algún colectivo puede permear mucho la opinión pública, ¿verdad? Esa es una gran responsabilidad. Ustedes tienen delante de ustedes no solo, digamos, un micrófono, yo creo que ustedes, y delante de ustedes un teclado, sino que ustedes inclusive tienen un arma en sus manos, ¿verdad? Uh-huh. Que mal utilizada puede llevar a la destrucción completa de un pueblo, y en aquel momento esto quedó muy claro. La propaganda fue el primer, digamos, instrumento utilizado para la demonización del pueblo judío, y esta demonización dio paso a una deshumanización. Vemos inclusive que en la propaganda los judíos son llamados en algún momento ratas, son llamados una peste. Entonces, cuando esto se interioriza entre la población, después de consumir durante mucho tiempo estos términos, cuando empieza el proceso de exterminio, algunos lo terminan viendo como algo normal, ¿verdad? Porque sabemos que la rata, las cucarachas, todo el tipo de animales que consideramos alimañas, cuando sean exterminados no generan, digamos, como ese pesar, ¿verdad? Decía, creo que hay una frase que circula mucho en redes que decía que si matamos una cucaracha lo vemos como algo positivo, si matamos una mariposa lo vemos como algo negativo, ¿verdad? Que siempre el tema tiene que ver con una cuestión de la percepción que construimos. Y sobre la población judía se construyó una imagen
bastante negativa. Incluso hay un chiste que circula desde esa época que decía que había una reunión de nazis y decidieron que iban a matar 1 millón de judíos y un ciclista. Y alguien dijo, ¿pero por qué un ciclista? Entonces ahí es donde se entendió de que para muchos el asesinato de 1 millón de judíos era algo normal y asesinar a un ciclista era lo anormal dentro de todo este contexto, ¿verdad? Entendemos que se llegó en algún momento a regular esta idea hasta que finalmente pasaron de las palabras a los hechos. Ya no era expulsar a los judíos, ya no era decirles salgan voluntariamente, ya no era solamente encerrarlos en guetos, sino llevarlos a un paso más allá, que fue la concentración y el exterminio, para llevarnos, digamos, a esta condición de 6 millones de judíos asesinados y 1 millón y resto también de gitanos o de población romaní que fue asesinada, que también nos olvidamos que también fueron vistos como ciudadanos de tercera y que también fueron llevados al exterminio. Hoy en día esto se sigue viendo, digamos, como una fecha para conmemorar, o cómo lo posicionamos hoy en día, sabiendo que todo lo que vemos para atrás y el camino, bueno, tan doloroso que implicó este pensamiento, este tipo de acciones. ¿Cómo podemos ver el Kristallnacht hoy en día? Yo creo que el tema del Kristallnacht, más allá de solo recordar y conmemorar, es un tema de educar, ¿verdad? Desgraciadamente debemos entender dos cosas. Bueno, la Shoah, el Holocausto, dio todo el marco jurídico para la condena del crimen de genocidio a nivel global. Eso es, digamos, un hecho consumado. Pero esto no nos ha impedido de que en el mundo se hayan vivido genocidios, ¿verdad? Incluyendo a principios de este siglo tuvimos el asesinato de cerca de 12.000 miembros de la minoría yazidí en Irak, ¿verdad? Lo cual pues ha sido considerado por algunos países como un genocidio. O hemos visto, por ejemplo, la situación que pasó en algún momento en la antigua Yugoslavia, o hemos visto situaciones en África, etcétera, etcétera. Pero también el tema de Kristallnacht nos recuerda de que el antisemitismo no es algo que se vea erradicado. De hecho, incluso hay una frase que dice que la violencia que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Es decir, que no se queda ahí, ¿verdad? Después de que se acaban los judíos, se ataca a otra minoría. Por eso, en algunas condiciones, aunque suene, digamos, un poco extremo, se habla de que el judío es como el canario en la mina. Cuando empezamos a ver la comparación, ¿verdad? Los canarios en las minas servían para ver si había suficiente oxígeno, porque si no los mineros tienen que salir corriendo y salir de la mina inmediatamente, ¿verdad? Si se desmayaba el canario. Siempre que los judíos se ven atacados, posteriormente vamos a ver atacadas a otras minorías en diferentes partes del mundo. En Europa, hoy nuevamente estamos viendo un fenómeno de ataques contra la comunidad judía. En Francia, en los Países Bajos, en Alemania, en otros países, no es tan a la libre que los judíos pueden andar con sus emblemas, ¿verdad? Externamente, porque se van a ver atacados por algunos colectivos, incluyendo colectivos de lo que llamamos en algún momento la extrema derecha, pero desgraciadamente en la época actual también hay grupos radicales de izquierda que se han metido en este mover de atacar, una especie de mundo al revés, ¿verdad? En la cual estos grupos que decían proteger a las minorías han convertido a los judíos en un objetivo, porque lo han demonizado de una manera terrible, ¿verdad? Incluso los judíos no pueden andar, por ejemplo, con su kipá en público en algunos lugares, o tienen que andar con cierta seguridad, mucho menos mostrar, no sé, una estrella de David o algún emblema, o decir, por ejemplo, que se sienten orgullosos de su identidad judía. Pero también lo hemos visto con otros grupos que se han visto atacados en Europa y en otras partes, los musulmanes, por ejemplo, con un brote de islamofobia, o miembros de otros colectivos que también se han visto agredidos. Estamos en un mundo bastante agredido, bastante violento nuevamente, donde el fantasma del antisemitismo nos tiene que hacer a nosotros ver lo que llamarían los jóvenes de hoy en día los red flags, ¿verdad? Las banderas rojas de que algo malo está aconteciendo. Y vemos que el judío es a quien se le endosa, por ejemplo, el control de los medios, a quien se le endosa el control de la economía. O sea, un montón de bulos y de libelos que se utilizaban a principios del siglo pasado para demonizar a los judíos y posteriormente poder justificar un montón de cuestiones similares. En la época actual
se sustituye la palabra judío por la palabra sionista, que es, digamos, la identidad o la vinculación de los judíos a su identidad nacional con la tierra de Israel. Y se ha demonizado el término, y lo he visto, digamos, incluso en la academia, cómo el término ha sido simplificado y explicado de una manera muy burda, y lo ha llevado, digamos, a una situación en la cual ahora es más fácil, digamos, criticar a los judíos utilizando el término sionista, y aquellos que no, digamos, no se apegan a este término político, pues los vemos como un judío bueno, porque al final de cuentas, igual que en el siglo pasado, para ellos un judío bueno era un judío que se dejaba matar. En este caso, un judío bueno para algunos de ellos es un judío que se deja reprimir. Y creo que debemos de tener ese parámetro. El tema del judaísmo en la época actual y del antisemitismo... Brian, ya estamos fuera de tiempo, pero si podemos ir haciendo una... Aterrizo la idea y ya les digo. Gracias. Disculpen. Sí, no, más bien, es un termómetro que debemos nosotros de tomar en consideración en la época actual, sobre también los riesgos que existen para atacar a otras minorías. Y ese, digamos, sería mi reflexión. Y Kristallnacht no es solamente una fecha en la cual debamos recordarlo como una historia, sino como algo que se mantiene latente, porque el antisemitismo es algo que hasta hoy se mantiene completamente latente. Muchísimas gracias. Nos acompañaba Brian Acuña, analista internacional, por este tan interesante abordaje sobre el Kristallnacht o la Noche de los Vidrios.